lateral del mediastino y las superficies del diafragma, y cuando genera sus reflexiones en la parte inferior conforman los sacos pleurales, ¿sí? Anterior y posterior, los senos conforman los senos postdiafragmáticos y los senos cardiofrénicos anteriores. Entre ambas queda delimitado el espacio pleural, ¿sí? El espacio pleural, que es un espacio virtual, es un espacio muy delgado, por donde discurre un poco de líquido, como para que digamos, se permita el deslizamiento entre ambas superficies pleurales. Bueno, entonces, como les decía, dentro de lo que es la anatomía radiológica, las cisuras van a estar conformadas por las reflexiones de la pleura visceral y van a subdividir a ambos pulmones en lóbulos. Del lado izquierdo, bueno, tenemos el dibujo de cómo se proyectaría en una radiografía, en una proyección lateral del tórax, la cisura mayor y la cisura menor, ¿sí? Y del otro lado tenemos descritos cuáles son los lóbulos que quedan, digamos, definidos. Todo lo que queda por encima es el lóbulo superior, el lóbulo medio es un pequeño triángulo que se proyecta siempre anterior y el lóbulo inferior por detrás, ¿sí? Recuerden que el lóbulo medio se superpone en la radiografía con la silueta cardíaca. Si fuésemos una proyección de cuando hay una placa, pero en el lado izquierdo solamente tenemos una sola cisura, una sola reflexión, y vamos a tener todo lo que es anterior, va a ser el lóbulo superior, y todo lo que quede por detrás, el lóbulo inferior. Recuerden que en una radiografía, en general, las cisuras no las vemos nosotros, ¿sí? Cuando el rayo incide, la única cisura que a veces se puede llegar a ver es si incide justo el rayo de forma tangencial con la cisura menor, a veces se puede vislumbrar un poco, pero si no, en general no las vemos. Y en la tomografía sí las vemos y las podemos ver exclusivamente en los cortes de alta resolución, ¿sí? En los cortes que no son de alta resolución, las cisuras solamente podemos inferir en los cortes con ventana para parénquima pulmonar como áreas avasculares, ¿sí? Este es un corte tomográfico, obviamente de alta resolución, donde podremos ver las cisuras bien demarcada, ¿sí? No patológica, por supuesto. La cisura menor se proyecta en general como ligeramente curva y la cisura mayor habitualmente se ven lineales, ¿sí? Todo, recordemos entonces, anatómicamente, como veíamos en la placa, todo lo que queda por detrás de las cisuras mayores va a ser lóbulo inferior, ¿sí? O sea, todo lo que tenga el parénquima por detrás va a ser lóbulo inferior y por delante lóbulo superior, y en el caso digamos, del pulmón derecho hay que delimitar la cisura menor para delimitar el lóbulo medio y el lóbulo superior, ¿sí? Dentro de las cisuras también están las cisuras accesorias. En realidad les traje acá, por ejemplo, que es la cisura de la vena ácidos, que es una cisura accesoria que es bastante frecuente de ver en el lóbulo superior derecho. Pero en general hay varias cisuras. Hemos visto cisuras accesorias inferiores, pueden estar de los dos lados. A veces pueden confundir y por ahí, en realidad, uno cuando ve la segmentación pulmonar, las cisuras nos pueden orientar, pero en general obviamente es verla a través de la bifurcación bronquial, no a través de la deposición cisural. Pero bueno, por eso mismo, digamos, tener en cuenta que puede haber cisuras accesorias que pueden confundir en la delimitación lobar. Bien, y dentro de la fisiología pleural, la función en realidad es facilitar, obviamente, el movimiento de los pulmones y de las cajas de los pulmones al respirar, ¿sí? Obviamente, en el espacio pleural está delimitado por las pleuras y hay una escasa cantidad de líquido, como habíamos dicho, que lo que permite es que las hojas se deslicen, y el espacio pleural tiene presión negativa. Si se acordarán, no vamos a ver todo lo que es fisiología pleural, pero recuerden que existe presión negativa para permitir que los pulmones estén aireados y estén, digamos, no colapsados. En el caso de que se pierda esa presión negativa por la apertura
dividir al derrame pleural, al neumotórax, como que son las patologías quizás más frecuentes con las que nos podamos encontrar, y después vamos a tener aquellos engrosamientos o procesos inflamatorios y procesos tumorales. Vamos a empezar con el derrame pleural. Las causas, obviamente no vamos a detenernos demasiado en esto, pero recuerden que la presencia o el aumento de líquido en el espacio pleural se define como derrame, ¿sí? El derrame puede ser de diferentes causas, por aumento obviamente de la presión hidrostática o disminución de la presión oncótica en pacientes con hipoalbuminemia o trastornos alimentarios, pacientes nutridos, muchas veces se puede ver esta causa, o aumento de la permeabilidad capilar en caso de procesos inflamatorios, por ejemplo una neumonía o proceso neoplásico o agudización al drenaje linfático, disminución de la presión intrapleural o procesos con actividad por procesos linfáticos plasmáticos, hay también compromiso pleural. Básicamente por el aspecto físico-químico del líquido, y eso nosotros es medio difícil por ahí que podamos inferir de que se puede tratar, a veces por algunas características podemos inferir algún tipo de diagnóstico, pero en general el líquido por físico-químico se divide entre sudado y exudado. En general los trasudados son por aumento de la presión hidrostática o de la disminución de la presión oncótica, como les hemos dicho previamente, pacientes con cardíaco, con hipoalbuminemia, pacientes nutridos. En general lo que vemos es un trasudado, y el exudado habitualmente se da en procesos inflamatorios por aumento de la permeabilidad capilar o procesos neoplásicos, ¿sí? Igualmente, de todas maneras, siempre recuerden que ese diagnóstico es un diagnóstico, digamos, físico-químico y es un diagnóstico de laboratorio después de que uno pueda analizar el líquido que se puede extraer por una tomografía. Bien, en una radiografía simple, obviamente, digamos, cualquiera por ahí está ya, digamos, somos todos pacientes grandes, ya pueden, digamos, hacer diagnóstico de un paciente con derrame pleural, ¿cierto? El signo más característico es el famoso signo del menisco, ¿sí? Que es cuando en una radiografía, en final de frente, lo que vemos, bueno, el perfil también, pero lo que se ve es una opacidad de concavidad superior en las zonas más declives. Siempre hablando de pacientes que se ven en una radiografía en posición de pie, ¿verdad? Obviamente vamos a ver obliteras de los senos costofrénicos en una proyección de perfil también de un seno costofrénico posterior, o seno cabecénico también, y en general se ve cuando hay una gran cantidad de líquido, por lo menos más de 500 mililitros, por lo menos más de 500 mililitros, entre 300 y 500 mililitros, el signo se puede ver. El derrame subpulmonar en realidad está descrito para aquellos casos en que la cantidad de líquido es menor, 100, 200, digamos, en que el signo del menisco no está descrito para este caso y solamente hay otros signos indirectos que nos pueden hacer pensar en que puede haber líquido en el espacio pleural o aumento del líquido, ¿sí? En general los signos que se ven son esos, hay como una elevación de la cúpula diafragmática, quizás está un poco más separada la cámara gástrica, son signos quizás mínimos que se pueden llegar a ver en una radiografía de tórax, pero que uno puede sospechar. Por ahí con una radiografía en decúbito lateral, ¿sí? Con el lado afectado hacia abajo, por supuesto cuando quiero ver un derrame, se puede llegar a delimitar la presencia de escaso líquido, ¿sí? Obviamente cuando el derrame es masivo, lo que vamos a tener es una opacidad completa del todo el epítórax, ¿sí? Recuerden que cuando tenemos un derrame masivo, lo que hace es desplazar las estructuras, entonces vamos a tener signos, digamos, asociados a ese derrame. En general el mediastino se desplaza al lado contralateral, la vía aérea también, hay desplazamiento de las estructuras y tenemos un emitórax opaco. Y bueno, el derrame encapsulado en general se ve, y a veces lo podemos llegar a ver en una placa cuando vemos opacidades que están pegadas a la pared y que en realidad en una placa tenemos que hacer siempre el diagnóstico diferencial con una lesión que pueda, digamos, que no pueda ser líquida sino sólida, ¿sí? En general se ven como opacidades redondeadas, de bordes obtusos porque están pegados dependiendo de la pleura y de bordes medios. En general, el derrame encapsulado uno lo ve en pacientes que tienen una pleura enferma o que hayan tenido algún proceso inflamatorio previo donde la pleura haya quedado con adherencias o con procesos fibróticos.
En este caso, bueno, es una placa típica de un paciente con derrame pleural. El signo del menisco es la opacidad basal de concavidad superior con obliteración de los senos costofrénicos y cardiofrénicos. En el perfil, lo mismo, ¿sí? Obliteración del seno costofrénico posterior, y la opacidad es siempre de concavidad superior. ¿Sí? Otro ejemplo, siempre hablamos de pacientes, obviamente, que realizan la radiografía en posición de pie, eso recuérdenlo, porque cuando uno hace una radiografía, por ahí hay un paciente internado o un paciente de unidad cerrada, donde las radiografías en general no se hacen en proyección posterior-anterior, sino que en general son anterior-posteriores, son otro tipo de placas. A veces el derrame, por más poco que sea, lo podemos ver como una opacidad generalizada de todo el hemitórax. Y en ese caso, bueno, lo que se puede hacer es utilizar algún otro método para confirmar si hay derrame pleural o no primero, y segundo, cuantificarlo, que ahora vamos a ver. En este caso es un ejemplo del derrame subpulmonar. Lo que les decía es que, fíjense, del lado izquierdo lo que hay es solamente como una elevación de la cúpula diafragmática, no tenemos un signo típico del menisco porque no es un volumen tan grande de líquido que esté ocupando el espacio, y si al paciente se le hace una radiografía en el punto lateral con rayo horizontal, siempre con el lado afectado hacia abajo para ver el líquido, lo que se va a ver es una opacidad que se desplaza y que va a tener un límite neto superior que marcan los asteriscos. O sea que si yo no tengo otro método para poder realmente valorar si este paciente tiene derrame pleural o no, puede ser una hipopleura, que es el método más sencillo para valorar el derrame pleural, puedo optar por hacer una radiografía en el cúbito lateral. ¿Sí? Lo mismo para el neumotórax. Paciente con opacidad o con pulmón opaco en forma difusa, en este lado del lado derecho. Fíjense que lo que me hace pensar en que probablemente el paciente tenga un derrame pleural afectando ahí es la presencia de signos indirectos asociados a esa opacidad, que es todo el desplazamiento de las estructuras del mediastino al lado contralateral. Si ven, la columna aérea está desplazada también para el otro lado, y esto es un hallazgo, digamos, bastante típico de esto. ¿Sí? Si tuviera una telectasia, ¿cómo lo ven? Retraído hacia el lado afectado. Así es, ¿sí? El diagnóstico diferencial, cuando tengo un hemitórax opaco, es siempre ver los signos indirectos. Recuerden que las atelectasias siempre lo que dan es retracción, y lo que voy a tener es precisamente todo lo contrario. Voy a tener un hemitórax opaco, pero todas las estructuras van a estar retraídas probablemente para el lado que esté afectado. Entonces el mediastino va a estar retraído para el lado afectado, y en general hay como una hiperinsuflación compensatoria del pulmón que no está afectado, que es el contralateral. Así que como diagnóstico diferencial del hemitórax opaco, tengan en cuenta siempre el derrame pleural o la telectasia masiva. Y los signos indirectos, que son los que me van a permitir hacer, o por lo menos pensar en el diagnóstico etiológico de la lesión. Y este es una pequeña opacidad que, fíjense, se proyecta en el campo medio del pulmón derecho, ¿sí? Una opacidad de forma lenticular, y es derrame tisular, ¿sí? Recuerden que las cisuras son reflexiones del espacio pleural y puede haber líquido también incluido en las cisuras. De hecho, las cisuras a veces las vemos cuando están engrosadas, y una de las principales causas es cuando tengo derrame, que haya algo de líquido que discurra por el espacio cisural y que la cisura se vea como engrosada. En realidad lo que hay es líquido en el espacio, ¿sí? En este caso, un ejemplo bastante típico y que se ve así es el famoso tumor fantasma que se describe, digamos, en cenografía, cuando el paciente se colecciona líquido en el espacio pleural, y después de que el paciente con insuficiencia cardíaca, que tiene ese derrame pleural, se le instaura el tratamiento, el líquido desaparece y esa imagen pseudotumoral o pseudonodular en el pulmón también desaparece por el tratamiento. Entonces recuerden que el líquido en el espacio pleural también se puede ver como imágenes pseudonodulares,
siempre tener en cuenta la localización anatómica de la cisura. La tomografía la podemos usar, sí, es útil, recuerden, para caracterizar obviamente si hay alguna patología subyacente. El derrame pleural uno lo puede identificar fácilmente con una radiografía, pero después hay que ver la causa de ese derrame, ¿no es cierto? Ya habíamos dicho que las causas son múltiples, y en el caso de que se sospeche que es un derrame, un exudado por algún motivo en particular, la tomografía lo que me permite es valorar el resto de las estructuras para poder determinar esa causa si es que realmente pertenece al tórax. Bueno, como control de la colocación de tubos de drenajes, en realidad como guía terapéutica como para controlar al paciente, y detección obviamente de complicaciones secundarias del derrame. A veces se piden, aparte de radiografía, muchas veces piden tomografía para ver cuando colocan los tubos de tórax. Obviamente para caracterizar los derrames habíamos dicho encapsulados, en el caso de que queramos hacer el diagnóstico diferencial entre un derrame encapsulado y otra causa, ¿sí? Recuerden los bordes ventriculares, habíamos dicho, los márgenes suaves obviamente, y la atenuación en el caso de la tomografía me va a permitir hacer el diagnóstico tomando solamente la densidad de la lesión, si es líquido o si es una lesión sólida. Caracterizar el tipo de derrame, y a veces me permite, porque digamos con el ROI nada más lo que puedo saber es si el contenido que hay es solamente líquido encapsulado o si, por ejemplo, estoy ante la presencia de un hemotórax o kilotórax en el caso de que haya, digamos, un derrame de otra etiología. Y obviamente el contraste endovenoso para valorar, en el caso de que sea un exudado complicado, el caso de los empinenos, ¿sí? Diagnóstico y para ver obviamente la pleura también inflamada. En la tomografía obviamente los cortes y el derrame lo vamos a valorar en la ventana de mediastino, también se puede ver en la ventana pulmonar, pero en general uno lo valora en la ventana de mediastino, donde puede ver las características, la densidad del líquido y tomar las densidades con el ROI, ¿sí? Aparte podemos también evaluar la pleura, y si hay contraste endovenoso, que es lo ideal, valorar las hojas pleurales, en este caso si están engrosadas o no, si tienen realce o no, para ver si estamos ante presencia de un exudado complicado como un empieno, ¿sí? Recuerden que la tomografía, obviamente, digamos, como se hace en el cubito dorsal, el líquido siempre lo vamos a ver en el sector posterior. Cuando el derrame es libre, siempre va a tener concavidad superior, como se ve en una radiografía, ¿sí? A menos que esté encapsulado, que vamos a ver imágenes que se ve diferente. En este caso es un derrame pleural del lado izquierdo, ¿sí? Donde las cabecitas de flecha lo que marcan es la pleura, ¿sí? En este caso es con contraste endovenoso. Se ve la pleura ligeramente engrosada, ¿sí? El líquido. Y lo que vemos acá con mayor densidad, que realza, es el parénquima pulmonar que está colapsado por el derrame, ¿sí? El pulmón, digamos, secundariamente se atelectasia en forma pasiva por la presencia del derrame pleural. Y si tomamos la densidad, en este caso era un paciente con un hematoma localizado en la pleura. Fíjense que es una lesión heterogénea, si bien tiene contraste, tiene, digamos, algunas áreas de mayor y menor densidad, tiene realce periférico, aparte también hay un derrame libérico que lo vemos en el sector posterior, pero en este caso, bueno, en realidad el ejemplo es para ver que la tomografía lo que me permite es ver digamos, las características del contenido que tienen las colecciones, y en este caso se puede hacer perfectamente un diagnóstico de la presencia de un hematoma. Lo ideal obviamente es verlo primero sin contraste, y si se le va a inyectar contraste, pues también en la fase sin contraste, con contraste. Este es otro ejemplo de varias colecciones pleurales que están loculadas, ¿sí? No es derrame libre, sino que es derrame que está encapsulado, ¿sí? En este caso, fíjense que las colecciones se van a ver en el sector anterior, se van a ver, bueno, hay otra colección ahí pegada a la aorta, ¿sí? La pleura también se ve
engrosada, también hay una colección encapsulada. Fíjense que la forma es totalmente distinta cuando una colección está encapsulada. En general son formas redondeadas o circulares, la pleura se realza y el pulmón que está al lado está como desplazado y los vasos están como juntos y desplazados. Bien, ¿qué pasa cuando tengo derrame pleural? Libre, quizás escaso y que esté bien en las zonas más bajas. Cuando tengo un atomo y estoy llegando a los cortes donde se unen el tórax con el diafragma, en general quizás a veces es la zona que nos genera, por ahí cuando uno no está entrenado, es la zona donde nos genera más dudas de determinar si el líquido que estoy viendo pertenece al tórax o pertenece al espacio o a la cavidad abdominal, o sea, estoy en presencia de derrame pleural o de ascitis. Hay varios signos descritos y en realidad vamos a ver algunas imágenes como para que quede claro, digamos, qué espacio es cada uno, ¿sí? En general, estos son dos gráficos que describen bastante bien, digamos, las características de cuando yo tengo un derrame pleural o cuando tengo ascitis, en el caso de que los cortes que pasan justo por la altura de los diafragmas o las cúpulas diafragmáticas. Esta línea negra me define el diafragma, ¿sí? Todo lo que queda del diafragma por detrás va a ser espacio pleural, todo lo que queda del diafragma hacia adentro, digamos, va a ser el espacio abdominal. Si vamos al corte tomográfico, que es una imagen como bastante similar a esta, fíjense, esta línea más densa es el diafragma, todo lo que queda del diafragma hacia afuera es espacio pulmonar, o bueno, en este caso pleural, con líquido o una expulsión pleural, y todo lo que queda del diafragma hacia adentro vamos a tener parte de la cúpula hepática y líquido ácido. ¿Sí? Otro signo que está escrito es que el derrame pleural lo que hace es, como está en las zonas de Trives y del diafragma hacia afuera, la crura se separa de la columna vertebral. Ese, digamos, sería uno de los signos que está escrito como signo del diafragma. La otra característica es que cuando tengo líquido acítico, aumento del líquido acítico perihepático, lo que hace es aumentar en esta zona, y si yo no tuviera derrame pleural, el diafragma en realidad, en lugar de desplazarse de la columna vertebral, estaría como empujado hacia la columna vertebral, solamente por, digamos, el aumento del líquido a ese nivel. En realidad son signos que están descritos, digamos, cuando uno está avesado o para ver los cortes axiales, es bastante sencillo de discriminar entre lo que es ascitis y derrame pleural, pero a veces hay cortes que nos pueden generar dudas, sobre todo cuando no contamos con tomógrafos multicorte o quizás con cortes, digamos, que no nos permitan valorar bien esa zona. Y después, bueno, está escrita el área desnuda del hígado, que es un área que en general está en contacto con el espacio pleural y se dice que cuando haya líquido ahí es derrame pleural. Pero bueno, eso es bastante difícil de determinar solamente en una tomografía. Entonces, fíjense, este es un corte donde vemos, quizás esto es lo que nos genere por ahí más dudas, ¿no es cierto? Esto que tengo acá, ¿es derrame pleural o es ascitis? Fíjense, lo que tengo acá, ¿es derrame pleural o es ascitis? ¿Sí? Bueno, acá igual está descrito, ¿no? Con la A, con la E, pero si yo sigo esta imagen lineal que tengo acá, que es una imagen más densa, me está delimitando el diafragma. El diafragma está desplazado de la columna, todo lo que tengo por atrás va a ser siempre derrame pleural. Y lo que me queda por dentro del diafragma, en este caso el diafragma sigue esta línea, va a ser líquido acítico. ¿Sí? Del otro lado tengo también el derrame libre y por delante tengo también algo de líquido perigénico. En este caso las flechitas marcan lo mismo, esta imagen un poco más hipodensa, se ve medio mal, pero acá también lo mismo, marca el derrame pleural. Por dentro del diafragma lo que queda pegado al hígado es líquido acítico, ¿sí? A lo mismo, derrame pleural, y lo que queda por dentro es intraabdominal. Bien, ¿alguna pregunta? Bien, seguimos. Y otro método, obviamente,
sencillo, muy accesible, lo puedo hacer a la cama del paciente, de bajo costo, no irradia. La realidad es que, digamos, contando en cualquier lugar, contamos con un ecógrafo y es un método que nos permite hacer el diagnóstico bastante rápido, ¿sí? Por supuesto que las colecciones pleurales las vamos a ver como colecciones líquidas, en general son anecoicas, ¿sí? De acuerdo a la característica que tenga ese líquido que en el espacio pleural, puede ser hipoecoico, puede tener ecos internos, puede tener septos, ¿sí? Si es un proceso inflamatorio, en general cuando el líquido cuando el contenido es medio particulado o con finos ecos adentro, con septos, nos hace pensar más en un proceso inflamatorio, quizás en un exudado y no tanto en un transudado, ¿sí? Obviamente que la ecografía nos permite hacer detectar derrames pequeños, como habíamos dicho antes, esos derrames subpulmonares que por ahí con una placa nos quedan un poco de dudas. Directamente con la ecopleura nos sacamos la duda de si el paciente tiene realmente derrame pleural o no. Como guía en la toracocentesis, muchas veces nos piden que los marquemos a los pacientes para hacer las funciones o directamente para guiarlos en el mismo momento del procedimiento. Y obviamente la desventaja, como siempre, es que es operador dependiente y que si hay alguna patología subyacente a veces nos queda como pendiente. Por eso cuando hay un derrame pleural para estudiar, siempre la tomografía es el método último para poder valorar también el pulmón, ¿sí? Bueno, estas son algunas imágenes. Este es recuerden que el transductor cuando hacen una ecopleura está bueno usar los dos transductores, el lineal y el convex. El lineal aparte nos permite ver la hoja pleural si está engrosado o no. Vamos a tener mucha mejor definición de lo que es la pleura, aparte de poder cuantificar bien el derrame. En niños recuerden que siempre usar el lineal porque es mucho más ventajoso. Vamos a tener, como los niños tienen muy poco parénquima, digamos, panículo, nos permite tener un diagnóstico bastante más certero. Y fíjense que lo vemos con mucha mejor definición. Se ve la pared, el pulmón ligeramente colapsado por debajo y vemos el espacio pleural ocupado por líquido, ¿sí? En este caso son cortes que están hechos con transductor de 3,5. En este caso quizás es un transductor por ahí, hasta un transductor cardiológico, porque tiene una ventana bastante chiquita, con un campo más amplio, y fíjense que es como si fuera subsiforio, o si fuera un corte, digamos, que pase por el abdomen, porque lo que tenemos es la columna, parte del hígado, y lo que se ve es por detrás del diafragma algo de líquido ahí. En este caso se caracteriza mejor el derrame pleural, que está loculado, fíjense, con septos. Los septos se pueden ver perfectamente en la ecografía, nos permite caracterizar ese tipo de derrames complicados, y en este caso lo mismo. Y obviamente la ecogenicidad no es lo mismo esto que se ve bien anecoico que esto, que aunque no me crean, es un contenido un poco más particular. La imagen se va bastante fea por el cañón. Pero bueno, la realidad es que teniendo en cuenta la ecografía, es un método rápido, sencillo y que nos permite hacer un diagnóstico bastante cercano, digamos, hasta de la etiología de los derrames probablemente. Bien. ¿Alguna pregunta? Ecopleura ya, digamos, no les voy a dar una clase porque ya tienen que estar súper especializados en ecopleura. Recuerden digamos, la ventana subsifoide, sobre todo se usa mucho en chicos, ¿sí? Cuando ponen el transductor por debajo del apéndice sifoides, enseguida se ven los dos espacios, digamos, los dos senos cardiofrénicos y costofrénicos, la región bien basal. Para valorar niños es una buena ventana, y sobre todo también porque pueden valorar el pericardio, digamos, en el caso de que aparte del derrame pleural quizás haya algún proceso que esté provocando también derrame pericardio. Bueno, vamos al empiema, y en realidad el empiema también es una colección pleural y viene de un derrame, de un exudado que se complica o complicado. Es un proceso, digamos, infeccioso, y es cuando hay contenido purulento dentro de la cavidad. Obviamente el diagnóstico es de laboratorio, el diagnóstico es físico-químico, ¿sí? Aunque las imágenes nos puedan aproximar a la presencia de un derrame complicado.
Obviamente que en una placa de tórax es bastante indistinguible entre si estamos dentro de un derrame y un empiema. Lo que puede llegar a ver es que haya alguna colección loculada, nos haga pensar en que el derrame es un poco más, digamos, esté complicado con algún otro proceso inflamatorio pleural. La ecografía nos permite hacer algún tipo nos permite acercar a ese diagnóstico, como veíamos antes, si el derrame es particulado, si hay septos, ¿sí? Si veo la pleura engrosada. Pero en realidad la tomografía es la que me permite hacer el diagnóstico por lo menos de las imágenes, ¿sí? El signo que está escrito es el signo de la pleura descendida y en realidad es el despegamiento de las hojas, y las hojas están engrosadas, y cuando yo administro contraste endovenoso, las hojas tienen un alto realce con el contraste, ¿sí? Las hojas van a estar engrosadas, obviamente puede haber otros signos asociados, como bueno, está descrito la atenuación de la grasa. En general los empiemas tienen bordes bien definidos y se ven como colecciones lenticulares o redondeadas. Puede haber loculaciones. Y vamos a las imágenes, que es lo más importante y lo más característico. Lo ideal es administrar contraste endovenoso para poder ver bien las hojas pleurales. En este caso, fíjense la pleura bien engrosada y que con alto realce con el contraste endovenoso. Y adentro la colección limpia, ¿sí? Esta es la ventana pulmonar que se condice con este hallazgo, ¿sí? Fíjense que los vasos van a estar desplazados y el pulmón alrededor está ligeramente telestaciado y están como que se juntaran los vasitos, ¿verdad? En este caso lo mismo, y la diferencia es de este lado tengo un empiema y de este lado tengo un derrame libre, ¿sí? Esa es la diferencia y esa foto está buena, digamos, para diferenciar uno y otro. Fíjense de este lado las hojas pleurales engrosadas, con realce, el contenido es heterogéneo, tiene burbujas de aire adentro, y en este caso es solamente un derrame libre donde las hojas pleurales no realzan, no están engrosadas y no me llama la atención. De este lado lo mismo, ¿sí? Hojas pleurales engrosadas, la hoja pleural engrosada con un contenido heterogéneo, con burbujas de aire, y de este lado un simple derrame pleural libre de concavidad superior, ¿sí? Este es un gráfico donde se describen las características y diagnóstico diferencial. Cuando yo tengo un empiema, en realidad el diagnóstico diferencial que me van a pedir es con un absceso pulmonar. En general, digamos, el diagnóstico diferencial que uno tiene que hacer es con eso. Y recuerden siempre que el empiema es una colección en el espacio pleural, el absceso es una infección que afecta al parénquima pulmonar, al pulmón, ¿sí? Esa es primero la diferencia, es la localización. Del lado izquierdo hay un gráfico que describe un empiema. Fíjense que los bordes en realidad en general son lesiones de tipo lenticular, de morfología lenticular, de bordes regulares, de paredes, si bien la placa es engrosada, pero las paredes son regulares y finas, ¿sí? Y todo lo que es este parénquima pulmonar está como desplazado y los vasos se desplazan. En el caso de los abscesos, en general son lesiones redondeadas, con márgenes irregulares, con paredes más engrosadas, suelen tener nivel hidroaéreo, y está descrito que los vasos, en lugar de estar desplazados, es como que van a la lesión. En que el gráfico, los vasos están dispuestos como hacia la lesión, no es que están desplazados o apretados unos con otros como si estuvieran colapsando. Bien, ¿alguna pregunta? Entonces, grábense, digamos, esas características para, digamos, la diferencia entre lo que es un empiema y un absceso pulmonar. Bien, seguimos con neumotórax. Neumotórax, obviamente, así como el derrame y la presencia de líquido, el neumotórax presencia de aire en el espacio pleural. En general, las causas son varias, habitualmente pueden ser espontáneos o adquiridos. En general los espontáneos son por ruptura de pequeños plebs subpleurales o pequeñas bultas subpleurales que en general están en los sectores apicales, suelen verse en pacientes jóvenes, ¿sí? Y concurren solamente por dolor en puntada de costado y, digamos, y algo de disnea, y el diagnóstico es el neumotórax espontáneo. Después, bueno, los adquiridos, y otro de los adquiridos, los traumáticos o los iatrogénicos son los más frecuentes, por cualquier traumatismo
intersticiales uno puede tener un neumotórax, y endogénicos por cualquier intervención en el pulmón. En realidad lo más frecuente son las punciones pulmonares o pleurales o la colocación de vías centrales. Recuerden, en el caso de las vías centrales, la vía circularia es la que más frecuentemente se asocia con el neumotórax. Bueno, el diagnóstico obviamente uno lo puede hacer con una placa o por tomografía. En general, digamos, uno tiene que estar como bastante entrenado en ver las radiografías y entrenarse en ver esa, digamos, esa línea que es la pleura que está despegada y que genera la pleura visceral, que es la que me delimita, digamos, el pulmón, y el espacio que queda entre la pleura visceral y la pared, que está lleno de aire y donde no voy a ver nada de trama pulmonar, ¿sí? Hay que seguir esa línea y, digamos, y es lo que nos hace el diagnóstico. Obviamente, de acuerdo digamos, a la severidad del neumotórax, es más fácil o es más difícil, por supuesto, ¿cierto? Si es un neumotórax laminar muy finito, muchas veces es difícil hacer el diagnóstico solo con una placa, pero por eso la tomografía nos puede ayudar. En este caso, bueno, lo que se describe es si es mínimo, moderado, bueno, extenso o total, de acuerdo al grado de colapso del parénquima pulmonar, y la realidad es que solamente cuando el neumotórax es mínimo, lo que tengo que hacer es buscarlo sobre todo en las regiones más apicales del pulmón, en las regiones más altas, ¿sí? Porque el aire siempre va a ir hacia arriba, y recuerden que lo vamos a ver siempre en los sectores apicales, a diferencia del derrame que se mezcla en las regiones más declives. El moderado quizás es un poco más fácil de delimitarlo, puede extenderse a todo lo que es el pulmón, y el neumotórax más, digamos, más extenso o casi total, obviamente el total es el neumotórax hipertensivo que necesita el drenaje urgente, y el neumotórax extenso, digamos, es más fácil de ver porque lo que voy a tener es prácticamente aire en todo el campo pulmonar, y lo que voy a tener es esa opacidad paracardíaca, que es el muñón, el pulmón colapsado por la compresión por el neumotórax. Si es masivo o hipertensivo, en general también se asocia a desplazamiento de las estructuras del mediastino al lado contralateral. Es un hallazgo también bastante característico por el aumento de aire en el caso de pleural. La verdad que, no sé, por ahí se apagan la luz y puedo agarrar mejor la placa. Fíjate. Esta es la línea de la pleura visceral. Si seguimos la flecha, llega más o menos a la altura de la clavícula. Todo lo que queda en el espacio entre la pared y eso es el neumotórax. Fíjense que está ocupado por esa imagen radioglútea, que es el aire que ocupa el espacio, y no veo nada de trama vascular en este espacio del tórax. A diferencia de acá, o si no, si voy al otro lado, fíjense la diferencia de densidad entre la zona que está por detrás de la pared y de este lado, ¿sí? En este caso es un neumotórax mínimo, laminar, donde la línea de la pleura es esta y se confunde casi con la de la costilla. Eso también a veces hace por ahí medio difícil el diagnóstico, ¿no es cierto? Y sobre todo en las zonas apicales, donde hay tanto hueso superpuesto, también se hace difícil. Pero si miro en esta zona, por ejemplo, donde puedo ver pulmón, no tengo nada de trama broncovascular, a diferencia de la que tengo acá. En este caso lo mismo, veo la núcula pulmonar ahí parcialmente colapsada, y este es el espacio entre esta línea que veo acá y la pared donde se acumula el neumotórax. Este es bastante más fácil de verlo porque es un neumotórax prácticamente masivo, ¿sí? Denso, todo el espacio pleural está ocupado por aire, no tengo nada de trama y tengo esta opacidad que se proyecta al lado del corazón, que es el pulmón que está colapsado, ¿sí? Acá lo mismo, veo esta opacidad pariliar o paracardíaca, el pulmón colapsado, y fíjense que en esta lo que veo es el desplazamiento del corazón y el mediastino al lado contralateral. Fíjense
también me desahogo. Fíjense el diafragma donde está actualmente aplanado y desplazado hacia abajo por el aumento de presión en el espacio pleural por la presencia del neumotórax. Esta es una tomografía y en realidad para valorar estos pacientes la tomografía, digamos, es el método ideal, pacientes traumatizados, ¿sí? Para valorar si el neumotórax se asocia también a hemotórax, por ejemplo, o valorar el pulmón, si hay algún tipo de conmoción o hemorragia pulmonar. En este caso se tienen que ver todas las ventanas, aparte de ver las ventanas en parte blanca donde define el pulmón, lo ideal también es ver la ventana ósea para valorar todas las estructuras del paciente que conforman la caja torácica. En este caso es neumotórax. Recuerden que el aire se ve siempre, en esta ventana se ve muy denso, lo ideal también es verlo siempre en la ventana para valorar el parénquima pulmonar, para poder distinguirlo. Recuerden que en la ventana de mediastino todo el pulmón se ve negro y ahí el neumotórax es más difícil de valorar. Así que siempre tenemos que mirar la ventana del pulmón, ver el espacio pleural, en este caso está ocupado por aire, en los sectores más altos obviamente por el decúbito, y el pulmón parcialmente colapsado, ¿sí? En este caso lo mismo, parte del pulmón parcialmente colapsado y el aire que discurre por el espacio pleural. En este caso se ve bien el enfisema subcutáneo, el paciente que es el mismo politraumatizado del cabo anterior, aparte de tener el neumotórax, tiene aire en las partes blandas y tiene capacidad pulmonar que es una contusión. Bien, ¿alguna pregunta? El neumotórax es bastante difícil. Hoy en día la realidad es que nadie está entrenado en ver un neumotórax en una placa y cuando uno sospecha, o un cirujano, cualquiera sospecha un neumotórax, en general le pide una tomografía y, digamos, y chao. Pero la realidad es que uno tiene que tratar de verlo en una placa. No es tan sencillo, porque cuando son pequeños es medio difícil de verlo, pero ante la sospecha hay que tratar siempre de mirar, digamos, la línea de la pleura o seguir la pared torácica a ver si en todo el largo de la pared tengo trama broncopulmonar, broncovascular, que es lo que me va a dar la pauta de si en realidad hay aire en el espacio o no. Bien, seguimos, pasamos a los engrosamientos de la pleura, pero en este caso no por un proceso infeccioso, sino por otro tipo de procesos inflamatorios o tumorales. En este caso, la pleura puede estar inflamada por, ya habíamos dicho, procesos inflamatorios crónicos. Lo más frecuente son las infecciones, por ejemplo, para un paciente que haya tenido tuberculosis, coagulopatía, o algún otro proceso inflamatorio. Puede haber, aparte del engrosamiento pleural, puede ser en placas o puede ser difuso, puede calcificarlo. Y las causas más frecuentes, ya habíamos dicho, bueno, infecciones como tuberculosis, histoplasmosis, que son enfermedades inflamatorias, la presencia, bueno, de derrames organizados o pacientes que hayan evolucionado a fibrotórax, es decir, la fibrosis de la pleura, como una secuela. Pacientes con cirugías, radioterapia, además, enfermedad del colágeno, y la gestosis como una de las causas de engrosamiento y calcificaciones dentro de los diagnósticos diferenciales. ¿Sí? Recuerden que los engrosamientos, habíamos dicho que pueden ser focales o difusos. En general, los focales son como placas engrosadas aisladas. Si hay exposición al arresto, en general se calcifican. ¿Sí? También pueden calcificar las placas pleurales en pacientes que hayan tenido infecciones previas, como por ejemplo una tuberculosis pleural o hemorragias pleurales, así que digamos, no es algo como muy patognomónico del asbesto, ¿sí? Para pensar en una asbestosis, aparte tenemos que tener el antecedente de la exposición, que el paciente en general nos cuenta, ¿sí? Y bueno, cuando los nódulos o cuando existe algún tipo de nodularidad que es mayor o supera el centímetro de engrosamiento, también tenemos que tener en cuenta la sospecha de que estamos ante la presencia de engrosamientos malignos en lugar de una patología benigna, ¿sí? Bien, ¿cómo lo estudiamos? Lo primero que vamos a ver por ahí en una placa simple, si el engrosamiento es bastante manifiesto, las placas están calcificadas, a veces se proyecta
proyectan sobre la radiografía y muchas veces nos consultan porque pueden ser imágenes como pseudonodulares que en realidad están en la pleura, pero recuerden que como la radiografía es una superposición de estructuras, a veces aparecen como si fueran nódulos o calcificaciones en el parénquima pulmonar cuando en realidad no lo son calcificaciones pleurales. La tomografía y obviamente la tomo de alta resolución. En este caso, fíjense, en la radiografía solamente lo que se ve en este sector lateral es como un ligero engrosamiento que marcan las flechas que parece de la pared. ¿Sí? Si vamos a la tomografía, se ve muy bien obviamente, también hay un leve engrosamiento que marcan las flechas y como se ve bien hipodenso, casi como el aire, pero no tanto, porque es también hipodenso, pero no tanto como el aire. En realidad es grasa, ¿sí? Los famosos pseudoengrosamientos. Cuando hay, por ejemplo, aumento en la grasa en el espacio que queda entre la pared y la pleura, ¿sí? Hay muchos pacientes que suelen tener eso, o que también se ve en los senos cardiofrénicos, por ejemplo, ahí adelante, donde son pacientes que tienen bastante contenido adiposo en esos espacios que a veces se ven como en una placa o se proyectan como imágenes pseudoengrosamientos o como imágenes pseudonodulares. Eso también tenganlo en cuenta. No siempre, digamos, lo que vemos como un engrosamiento pleural es realmente un engrosamiento pleural. Ahora, también puede ser un engrosamiento pleural. En este caso también hay aumento en el tejido adiposo. Fíjense que en esta se ve un poco mejor. Lo marcan las flechas, marcan la superficie de la pleura y hay aumento de grasa en ese espacio. Acá lo mismo y acá lo mismo. ¿Sí? En realidad no son engrosamientos de la pleura, sino que es aumento en el tejido adiposo en el espacio extrapleural que hace que simule un engrosamiento. ¿Sí? Fíjense que la tomo tiene contraste y la hoja pleural no se ve, prácticamente imperceptible, que es lo que uno habitualmente, digamos, como la tiene que ver en forma normal. Para que la pleura esté engrosada, en general se dice que más o menos tiene que superar los 3 milímetros en el espesor para hablar de, digamos, de que estamos ante la presencia de un engrosamiento. En este caso, fíjense que es muy diferente, que lo que tenemos es placas de engrosamiento, pero calcificadas. Es bastante más fácil verlas, ¿sí? En este caso son placas focales, no hay una modificación difusa de todas, ¿sí? Y es un paciente que había sufrido, en este caso, un proceso inflamatorio que lo que generó son engrosamientos pleurales calcificados en placas. En este caso lo mismo, fíjense que las calcificaciones son más groseras, como irregulares o nodulares, ¿sí? Bilaterales, y aparte también, si vamos a la ventana del mediastino, tienen adenopatías o ángulos calcificados en el mediastino. Este paciente había tenido una tuberculosis pleural, ganglios calcificados y placas pleurales calcificadas. ¿Sí? En este caso son engrosamientos también focales, que son todos los que marcan las flechitas, algunos calcificados y otros no, como con densidad de partes blandas. Fíjense, a diferencia de lo que veíamos antes, que era solamente ese espacio, aumento de la grasa, el engrosamiento en realidad lo que se ve son presencia de imágenes de tipo nodular o pseudonodular, con densidad de partes blandas y algunas calcificadas. En este caso, un paciente con una asbestosis. Recuerden que para la sospecha de asbestosis, si la asbestosis da placas calcificadas, en general son más irregulares, se asocian con lesiones de tipo nodular. Fíjense, recuerdo la imagen anterior, que era una imagen de una secuela de una tuberculosis, donde las placas se ven como más uniformes y más elongadas y no se asocian tanto a procesos nodulares o de partes blandas asociados. ¿Sí? Esa es una diferencia entre uno y otro. En este caso también son placas engrosadas no calcificadas, ¿sí? Con densidad de partes blandas. Y también una pequeña placa que marca acá, que es bastante difícil de discernir en lo que es la pleura pericardio y la pleura que reviste el mediastino. En este caso también, y acá también una paravértebra.
Bien, y en realidad dentro de esto hay que hacer el diagnóstico diferencial con la presencia de lesiones tumorales, ¿sí? Hablamos de los pseudoengrosamientos, hablamos de los engrosamientos benignos por algún proceso inflamatorio o infeccioso crónico, y dentro de eso, de los diagnósticos diferenciales, tenemos que poner a los tumores de tipo benigno. En general, los tumores benignos de la pleura pueden ser linfomas, que es cuando hay aumento, digamos, localizado de ese tejido adiposo, como veíamos antes, pero como por forma más nodular. Y los tumores de tipo, el famoso tumor fibroso pleural, que es un tumor que sí, se origina en la pleura visceral y es de crecimiento lento y suele ser una masa que realza con el contraste endovenoso. Fíjense, en este caso es un linfoma. Los linfomas son bastante fáciles de diagnosticar, uno los ve como hipodensos, de bordes netos, y cuando uno toma la densidad es negativa, que me hace sospechar que el tejido es tejido adiposo. Digamos, ya prácticamente es como que me quedo tranquilo con el diagnóstico si la lesión es una lesión bien circunscrita, ¿cierto? Ahora, los tumores fibrosos son bastante más difíciles de hacer el diagnóstico diferencial. Antes también se llamaban fibromas pleurales, y lo que se ven son como lesiones nodulares o masas que están en contacto con la superficie pleural, tienen densidad partenglanda, realzan altamente con el contraste, y la realidad es que es bastante difícil hacer un diagnóstico diferencial, quizás con alguna lesión secundaria o con algún otro tipo de tumor, si la lesión en lugar de ser única es multilobular, ¿verdad? Hay que tenerlo en cuenta dentro de los diagnósticos diferenciales, pero tampoco uno puede jugarse al 100% a decir es un tumor fibroso de la pleura y no es otra cosa, porque las lesiones tumorales no benignas también pueden tener este tipo de características, ¿sí? Así que tenganlo siempre en cuenta. Y cuando hablamos de los engrosamientos pleurales difusos, en general vamos a ver imágenes sobre todo de lo que es el mesotelioma, que es un tumor maligno primario de la pleura, y bueno, las metástasis pleurales, y vamos a enfocar más en las lesiones que son malignas. Recuerden que también puede haber engrosamiento pleural difuso, o sea, que afecte toda la superficie de la pleura de causa benigna, en el caso, por ejemplo, de pacientes que hayan tenido quizás tuberculosis pulmonar o algún proceso inflamatorio difuso en la pleura, que la pleura se fibrosa, queda engrosada y es lo que da el engrosamiento de la misma, ¿sí? ¿Lo vamos a ver en una radiografía? Sí, a veces se puede ver como una opacidad de toda la pleura, en general ininterrumpida, y la tomografía, digamos, es lo que nos va a aportar el diagnóstico de certeza de ese engrosamiento, ¿sí? Está descrito como si el engrosamiento difuso cuando existe engrosamiento de la pleura y se extiende más allá de 8 centímetros, ya habría que contar los cortes, ¿no es cierto? Se extiende en situación cráneo-caudal. Y como les decía antes, cuando el espesor de la pleura supera los 3 milímetros, el espesor es mayor a ese, también hablamos de que la pleura está engrosada. Bueno, son parámetros como para tenerlo en cuenta, pero en general uno cuando ve las imágenes se puede hacer el diagnóstico con bastante certeza o bastante adecuado. En este caso lo que vemos es un engrosamiento de la pleura de este lado asociado a derrame pleural. También hay opacidades en placa del lado contralateral, ¿sí? Fíjense que llega hasta arriba y lo que hay también es líquido loculado. O sea, si yo mido la densidad en esto, probablemente es hipodenso, una densidad líquida, lo que me da la pauta de que es una pleura probablemente patológica, que tenga, digamos, septos o que tenga algún proceso inflamatorio que la haya afectado, y por eso el líquido queda como septado o regulado en los sectores anteriores, aparte de tener líquido libre abajo. En este caso lo mismo. Fíjense, de este lado solamente tengo engrosamientos focales y de este lado tengo un engrosamiento difuso. Con realzan bien las hojas pleurales y encima acá tengo una conexión laminar, si bien es laminar, pero entre las hojas pleurales. Fíjense lo engrosada está esta pleura, ¿sí? Si tomo digamos, el espesor, es un espesor bastante más que 3 milímetros, por supuesto, y aparte tiene como un contorno ligeramente lobulado, muy engrosado.
casos son procesos inflamatorios, donde la pleura se fibrosa y queda con estas características. En este caso lo que tenemos es un engrosamiento, pero más de aspecto nodular, con algunas placas del otro lado y de este lado de forma bien difusa. Esto es hígado, modelo marca el hígado, o sea que es un corte que ya estamos entrando en el abdomen. Fíjense, de este lado también se ve el diafragma, algo de grasa, esa parte del vaso de la cámara gástrica. Y lo que se ven son imágenes nodulares que discurren sobre la pleura parietal y también sobre la pleura diafragmática. Eso se ve en esta altura. Cuando le administramos contraste endovenoso, la pleura realza con el contraste endovenoso. En este caso son dos imágenes, en realidad son dos cortes del mismo, donde se ven engrosamientos, pero fíjense la diferencia a lo que veíamos antes, que era como un engrosamiento difuso, pero como más recto, como más lineal, y en este caso es un engrosamiento nodular. Las lesiones son como mamelonadas, se proyectan hasta el pulmón. Este paciente es un mesotelioma. En este corte, donde se ve la proyección en la cisura, donde también la masa se infiltra o digamos, se discurre por la cisura en ese espacio, el espacio ácido esofágico también, y la pleura mediastínica. En este caso también la pleura mediastínica y probablemente haya invasión invasión de los espacios del mediastino, ¿sí? Este paciente es un mesotelioma. Fíjense que el engrosamiento es bastante distinto a lo que veíamos antes, es un engrosamiento sólido y bien nodular. ¿Qué diagnóstico diferencial tenemos que hacer con ese paciente? También con las metástasis. Creo que hay alguna otra imagen también, pero en general las metástasis también se ven como lesiones nodulares en la pleura. A veces pueden ser únicas y cuando las metástasis son difusas, afectan toda la pleura, como en ese caso también pueden afectar de manera similar. No siempre de esa forma. Bien, en este caso es una lesión. Está muy sensible. Voy a dejarlo, no me da problema. En este caso es un engrosamiento que invade las partes blandas, que la foto por ventana de partes blandas, es una lesión que infiltra la pleura, infiltra la pared y las partes blandas, probablemente comprometa la costilla. Y del otro lado, con la ventana pulmonar también se ve un engrosamiento pleural focal de forma lenticular y engrosamiento también de la pleura mediastínica y de la cisura, ¿sí? La cisura se ve irregular y de aspecto nodular. Igual es solo, yo no lo toqué y se activó igual. Bueno, de este lado, fíjense, engrosamientos pleurales en placa, calcificados, ahí lo mismo. De este lado también, y con un derrame pleural asociado. De este lado, fíjense, la pleura engrosada, en este caso es la pleura diafragmática, ¿sí? Cuando llegamos a los cortes más bajos del tórax, tenemos que discernir. ¿Se acuerdan que al principio dijimos que la pleura se recubre los diafragmas, recubre todo lo que es el mediastino, ¿sí? La reflexión de las sopas pleurales? Cuando tengo calcificaciones abajo y con esa distribución que sigue como si siguiera prácticamente el corte del diafragma, tengo que tener la sospecha de que la pleura diafragmática también está enferma. En este caso tenía calcificaciones amorfas, de este lado se ve mejor. Fíjense que el corte ahí pasa por el diafragma, se ve como medio engrosado, que en realidad no está engrosado el diafragma, sino que es la pleura diafragmática engrosada y calcificada, ¿sí? En este caso también es una gran masa que invade también las partes blandas, y en este caso también un engrosamiento pleural difuso, fíjense el engrosamiento con invasión de partes planas y calcificaciones amorfas. Esto viene porque los mesoteliomas se pueden asociar a derrame pleural, sí. Se pueden asociar a calcificaciones, sí. Algún porcentaje
solamente la pleura, sino como veíamos en el anterior, ¿se acuerdan que invadía el mediastino? En este caso también invade las partes blandas de la pared, se va para afuera, ¿sí? Se va para afuera. Bien, entonces el mesotelioma, recuerden, puede ser en general se puede asociar a la rama pleural unilateral, habitualmente es unilateral. Puede haber engrosamiento pleural, se caracteriza por el engrosamiento nodular, engrosamiento también de las fisuras. Recuerden, los nódulos fisurales también se pueden afectar en las metástasis aparte del mesotelioma. Puede haber placas calcificadas. Y en general se asocia también a signos como de retracción del hemitórax hacia el lado que está afectado por el tumor. ¿Sí? En resonancia, no vamos a ver muchas imágenes porque yo la realidad es que no manejo mucho resonancia, pero tengan en cuenta que la resonancia se usa mucho para la delimitación y la extensión del mesotelioma, ¿sí? Sobre todo en las partes blandas, y si hay invasión quizás de alguna raíz nerviosa o alguna estructura que la resonancia nos pueda delimitar mejor. En general son tumores que, como tienen partes blandas, se suelen ver hiperente 1 y también hiperente 2, refuerzan con el grado de delimitar. Estas son algunas secuencias de resonancia en cortex coronal, sagital y sagital. En este caso se ve una masa en el sector bien apical del tumor y lo que se ve bien es la pleura diafragmática que está engrosada